El siguiente video tutorial referente a control de búsquedas tiene como objeto administrar la información en base a una tabla. Esta búsqueda de un registro será posible mediante un código, teniendo presente que un código representa una fila o registro de datos. Por ejemplo, si yo selecciono esta celda A5, si le asigno un color, esta celda va a representar toda esta fila. Entonces nuestro objeto es calcular esa búsqueda utilizando funciones de datos. Nuestra primera acción sería leer los códigos. Para esto vamos al menú Datos, Validación de datos, escogemos la opción Lista, seleccionamos este botón de origen para escoger todo este rango de códigos. Lo aceptamos y ya tendríamos una primera acción como lectura. El objetivo es ahora leer este código y obtener el producto, su marca y precio. Para esto vamos a asignarle un nombre a todo este rango, conformado desde A2 hasta D6. El nombre asignado sería ofertas. Entonces nuestra tabla ofertas nos va a permitir leer la segunda, tercera y cuarta columna para completar este ejemplo de cómo administrar información de una tabla. Utilizamos la función consulta B. Nos pide el valor buscado, que sería la celda G2, coma, ahora nos pide matriz a buscar, es decir, la tabla. Vamos a digitar acá ofertas. Vamos a escoger ahora la segunda columna, coma, 0 para buscar un dato exacto, o podría ser también falso. Pulsamos Enter y ya tendríamos nuestra respuesta. Según el código, tendríamos el producto, como lo comprobamos en estas lecturas. Para cualquiera de estos cuatro códigos tendríamos la respuesta de producto. Acá vamos a borrar este contenido. Si borramos el código, es decir, si está vacío esta celda, si no se escogen, va a haber ese mensaje NA. Mientras escojamos un código, estaría bien nuestro avance. Pero si borramos esta celda, tenemos este mensaje que indica NA ningún anterior. No encuentra ningún dato referente a esta celda vacía. La solución a esto sería una función lógica si es error, que compare toda esta acción de fórmula y si hubiera un error que lo oculte, coma, caso contrario nos muestre este valor. Es decir, voy a tener que copiar y pegar. Ahora sí tendríamos un control más en detalle. Si no se escoge un código, esta celda está vacía. Cuando se escoja recién un código, nos mostrará lo que equivale al producto. Vamos a fijar la celda G2 pulsando F4. Y de esta forma haríamos la copia para solamente enumerar las columnas. Por ejemplo, acá para la marca sería la columna 3. Para el precio sería la columna 4. Entonces, al leer un código, automáticamente tendríamos el producto, marca y precio. De esta forma, entonces, hemos hecho la demostración cómo podríamos administrar información de una tabla.
En la siguiente hoja, ahora la interrogante es administrar información de varias tablas. Quiere decir, tenemos que administrar esta tabla, administrar la tabla de comunicación, de accesorios de cómputo, televisores, compresoras y extractoras de aire. Estas tablas, 2, 3, 4 y 5, esas 5 tablas lo vamos a administrar muy similar al proceso que hicimos en la administración de una tabla, es decir, por medio de un código que representa el registro o fila de datos, hemos podido localizar al producto, marca y precio. Esta acción en varias tablas sería una lectura primero de una tabla o de tablas específicas. Según esa tabla vamos a leer recién el código. Entonces nuestro primer paso para administrar información de varias tablas tendría que ser la asignación de nombres de cada tabla y de los nombres de cada rango de códigos. Seleccionamos esta primera tabla, le asignamos acá el nombre, tabla 1. Seleccionamos esta otra tabla que conforma comunicación y acá le damos el nombre tabla 2. Seleccionamos la tabla accesorios de cómputo, también el mismo procedimiento, es decir, esta sería la tabla 3. Seleccionamos esta otra tabla conformada por televisores y el nombre tabla 4. Y la última tabla de compresoras y extractoras de aire le asignamos como nombre tabla 5. Ahora nuestro procedimiento será seleccionar rango de los códigos de cada tabla. Por ejemplo, estoy marcando desde A3 hasta A6, son los códigos de la primera tabla, y le asignamos como nombre código 1. Ese es el nombre que vamos a registrar a este rango de 4 celdas. Al pulsar Enter ya tendríamos nuestro registro. Seleccionamos este otro rango de la tabla 2 y el mismo procedimiento. Vamos a digitar código 2. Seleccionamos ahora este otro rango. El mismo procedimiento, es decir, código 3. Seleccionamos este otro rango de televisores, código 4. Sombreamos este otro rango, el final en todo caso, y le asignamos código 5. Entonces hemos asignado nombres a las tablas y a los rangos de lo que representa un código en cada tabla. Estos nombres habrá que digitarlos. Por ejemplo, acá digito tabla 1. Como es un alfanumérico, vamos a hacer una copia hasta tabla 5. La misma acción lo haríamos referente a los códigos. Código 1. Y como esta información es un alfanumérico, también generamos copias hasta código 5. Seleccionamos este rango ahora de los nombres de las tablas y de los nombres de los rangos de código. Y le asignamos un nombre, por ejemplo, informe. Con esta información ahora vamos a completar la administración para varias tablas. Para esto nosotros vamos a ir al menú datos, validación de datos, escogemos la opción lista y seleccionamos todo este rango de los nombres de las tablas.
Al aceptarlo ya tendríamos nuestra primera lectura. Estamos leyendo las tablas. Ahora vamos a buscar su equivalencia. Es decir, cuando escogemos tabla 5, su equivalencia será código 5. Y esto a la vez va a representar un rango de códigos. Entonces aquí tendríamos que utilizar nuevamente validación de datos de tipo lista, pero con la asistencia de otra función que es indirecto. Indirecto es una herramienta de Excel que lee todo lo contrario de lo que representa un nombre. Entonces acá en este recuadro de origen vamos a digitar la función indirecto, consulta B, de la celda, seleccionamos la celda G2 que representa la lectura de las tablas. Ahora digitamos el nombre de nuestra tabla, donde hemos digitado nuestro grupo de tablas y códigos, es decir, informe. Escogemos la columna 2,0 para una búsqueda exacta. De esta forma entonces, utilizando esta función anidada de datos, indirecto y consulta B, podemos localizar un código referente a una tabla. Al aceptarlo ya tendríamos entonces la lectura. Estamos cumpliendo entonces la equivalencia. Al leer entonces la tabla 1, leemos todo lo referente a código 1. Tenemos la equivalencia que representa los códigos de la tabla 1. Si leemos la tabla 4, tenemos la equivalencia de todos los códigos de la tabla 4. Al tener un código ya podríamos localizar un producto, marca y precio. Muy similar, si regresamos al ejemplo anterior, acá primero nuestro objetivo era la lectura de un código. Según este código podríamos hallar tranquilamente el producto, la marca y el precio. Esta misma operación lo haremos ahora en este informe donde nos pide administrar varias tablas. Entonces vamos a utilizar la función consulta B de esta celda, coma, la tabla. Aquí tendríamos un inconveniente porque tenemos nosotros 5 tablas. Para leer esas 5 tablas en forma interactiva tendríamos que utilizar otra vez indirecto. La función indirecto nos va a permitir leer todo lo contrario de lo que representa este nombre. La celda G2 representa entonces esa acción. Ya tendríamos entonces la tabla. Nos tocaría ahora el número de columna, coma, 0 para una búsqueda o coincidencia exacta. Al pulsar Enter ya tendríamos entonces, aquí tendríamos entonces otro inconveniente. Por ejemplo, si escojo la tabla 2, tendría que escoger un código para localizar un producto. Quiere decir, el problema está cuando buscamos otra tabla, como la tabla 4, tengo que escoger un código de la tabla 4 para recién tener la respuesta de búsqueda para el producto. Entonces aquí también vamos a utilizar la función si es error. Antes de consulta B, si es error, si hubiera un error en esta fórmula, lo vamos a ocultar. Caso contrario que sea la muestra de este dato. O sea, quiere decir consulta B, acá lo voy a pegar. De esta forma entonces estaríamos completando nuestro proceso. Indicamos entonces que si hubiera un error en toda esta búsqueda
para el producto, que esta información sea oculta de todo lo que representa la acción de una lectura de código. Acá voy a corregir. Indirecto de esta celda. Lo que nos queda ahora es la acción de optimizar, la acción de fijar celdas. Esta optimización que comento es fijar las celdas. Por ejemplo, G3, voy a pulsar acá F4, que representa el código. Esta celda que representa la lectura de tabla también lo voy a fijar. El mismo procedimiento lo hago para esta acción de búsqueda. Entonces, cuando escoja otra tabla, ya lo va a ocultar esta respuesta. Tendríamos que escoger un código recién para tener una respuesta referente a un producto. Como he fijado las celdas respecto a una búsqueda, lo único que vamos a hacer es ahora generar las copias para marca y precio, ¿no? Marca representa la columna 3, entonces quiere decir que acá, en vez de la columna 2, vamos a reemplazarlo por la columna 3. El mismo procedimiento para la columna precio, que sería la columna 4. Entonces vamos a reemplazar bien. De esta forma entonces estaríamos culminando nuestro ejemplo acá con una acción demostrativa. Al leer otra tabla no me muestra nada. ¿Por qué? Porque este código no corresponde a esta tabla. Tendría que leer el código para mostrar ahora sí toda esta información. Entonces, si es que borro, igual tendríamos ya la asistencia anterior, es decir, el si es error ayuda a que cuando no coincidan estas dos celdas en lectura, esto sea limpio. De esta forma entonces explicamos en detalle cómo usted puede administrar información de una empresa referente a varias tablas. Una de ellas fue ofertas por promoción. Otra tabla ha sido todo lo referente a comunicación, sus productos, sus marcas y sus precios respectivos. La otra tabla ha sido todo lo referente a accesorios de cómputo. Esta tabla todo lo referente a televisores. Y la última tabla todo lo referente a compresoras y extractoras de aire. Entonces es posible administrar información en base a una tabla por la búsqueda de un código. Y es posible también administrar información en base a varias tablas, pero por la búsqueda inicial de una tabla. Y esta tabla va a estar sujeto a la equivalencia de lo que representa un rango de códigos. Hasta acá nuestra explicación para administrar información referente al control de búsquedas.